Agarrando las púas del cuello de Sylvie, le dije vamos. Mi vínculo hizo tambalear su cabeza hacia atrás y dejó escapar un rugido ensordecedor, sacudiendo todo el suelo. Subimos con un solo latido desde las amplias alas de Sylvie, despejando la altura de la pared en unos solos segundos. Tenía una vista tanto de la horda de bestias que se acercaban como de las personas debajo de nosotros que éramos responsables de proteger. La risa de Sylvie sonó en mi cabeza antes de que el mundo que nos rodeaba se volviera borroso. Con su cuello liberado, cada centímetro de su cuerpo rebosaba poder. Cada golpe de sus alas hacía vendavales detrás de nosotros hasta que pronto nos acercamos al ejército de bestias. Con la visión mejorada de Mana, pude distinguir a los magos alacrianos dispersos dentro de la horda de bestias montados sobre las bestias más grandes. Le sugerí a Sylvie, ¿qué tal si le enviamos un pequeño obsequio de bienvenida? Ella dijo que eso era lo que estaba pensando, arqueando sus alas para flotar. El espacio comenzó a distorsionarse cuando el mana se acumuló en las fauces abiertas de Sylvie. Una esfera blanca dorada se formó y se hizo más grande con cada respiración que pasaba hasta que se hizo incluso más grande que yo. La esfera estalló en un rayo de mana puro. No se escuchó ningún sonido del ataque, solo pura destrucción cuando el golpe marcó el comienzo de la batalla. Observé cómo el agujero que se había formado por el ataque de Sylvie desaparecía lentamente, cubierto por el mal de bestias de mana que marchaban constantemente hacia los muros. A pesar de la devastación que había causado la explosión, pronto desaparecieron los signos de los daños. Sylvie lanzó otra ráfaga de mana, pero esta vez varios escudos se combinaron entre sí tomando la peor parte del ataque antes de romperse capa por capa. Caer de frente desde varios miles de pies en el aire hacia un ejército de bestias mágicas normalmente debería haber causado algún tipo de miedo o ansiedad, pero ese no fue el caso. Mi corazón latía contra mi caja torácica no por miedo, sino por emoción. Como si se alimentara de mis emociones, el mana inundó mi cuerpo mientras continuaba mi inmersión. El viento se reunió a mi alrededor, arremolinándose y condensándose mientras chocaba contra el centro de la horda de bestias. Las capas de viento que me rodeaban estallaron en una explosión de vendavales que destrozaron y alejaron a los cientos de bestias atrapadas en la explosión. Me paré en el centro del cráter que había creado mientras miles de ojos monstruosos me miraban desde arriba. Hubo un suspiro de silencio mientras esperaba con Dawn's Ballad en mi mano. Hermana surgió a mi alrededor con ganas de soltarse. Fue entonces cuando se desató el primer grito de batalla. Provenía de un canino bípedo que parecía al menos 3 veces mi altura, con garras y colmillos que brillaban amenazándome. Soltó un aullido que impulsó a los que me rodeaban. Como si los despertara, las bestias de mana, parecidas a zombies que parecían casi drogados, cobraron vida en un concierto de gritos discordantes. Pero el que traspasó los gritos de las bestias de mana corruptas fue el rugido atronado de mi vínculo cuando aterrizó. Inmediatamente le arrancó la garganta al canino bípedo con sus colmillos y golpeó a otras 4 bestias de mana con un solo golpe de su cola. Sylvie se burló diciendo que trataba de seguirle el ritmo mientras se abría camino a través del océano de bestias. Con una carcajada salté del cráter y me subí a una bestia de mana reptil con 3 colas. Antes de que la bestia pudiera ni siquiera hacer un sonido, su cabeza ya estaba limpiamente separada de su cuerpo y yo estaba en la siguiente bestia. Desorientados y furiosos por nuestra llegada, las bestias de mana se agruparon mientras todos intentaban ponerme sus uñas, garras o patas sobre mí. Utilicé constantemente la magia del viento para crear un espacio en el que blandir mi espada. Durante algún tiempo, limité mi mana usando mi destreza de batalla acumulado de lo largo de mis 2 vidas y Dawn's Ballad para acabar con los enemigos que nunca terminaron. Matar a una bestia significaba que 2 o 3 la reemplazaban, pero nos habíamos preparado para esto. Después de todo, esta no era una batalla que se suponía que debíamos ganar, esta era una batalla de desgaste. En el caos de la batalla, donde docenas de afilados colmillos y garras te atacaban desde todas las direcciones, no había tiempo para comunicarnos uno a otro. Sylvie y yo confiábamos en leer el estado mental del otro en caso de que uno de nosotros necesitara ayuda. Era imposible saber si el tiempo pasó volando, ya que los escombros de la batalla hacía mucho tiempo que cubrían el cielo. Limité el uso de mana para fortalecer el cuerpo y aumentar las armas mientras Dawn's Ballad dibujaba medialunas de color verde azulado en la tierra llena de escombros. Una manada de lobos me rodeó con cuidado. Otras bestias de mana despejaron el camino, obviamente temerosas de las criaturas cubiertas
con rayo. Estos eran inteligentes. Era obvio por sus pieles negras y turbias que los lobos habían sido corrompidos, pero a diferencia de las otras bestias que habían marchado sin pensar hacia el muro, estos permanecían alerta y mantenían su formación. El que lideraba la manada, un lobo más grande, con una melena y un cuerno más puntiagudo, dejó escapar un gruñido e instantáneamente los otros 12 se balancearon sobre mí con un trueno crepitante iluminando sus alrededores. En lugar de desperdiciar energía esquivando y matándolos uno por uno, lancé 12 púas de tierra desde el suelo con el pisotón de mis pies. Los lobos de trueno fueron ensartados a mitad del salto, dándome tiempo para ir tras el líder que había logrado esquivar mi hechizo. Enseñando los dientes, mientras zarcillos de electricidad se acumulaban a su alrededor, el líder atacó. Esquivé su ataque en el aire, pero el rayo que rodeaba sus garras me golpeó en el hombro. La herida había sido bloqueada en su mayor parte por mi aura y apuñalé al lobo. Sin embargo, la punta de mi espada verde azulado se había roto hacía mucho tiempo y no podía atravesar el grueso pelaje impregnado de mana del lobo. Imbuyendo mana en Dawn's Ballad y condensándolo en una punta afilada, corrí hacia adelante y golpeé de nuevo. Esta vez se extrajo sangre y el lobo del trueno luchó por levantarse, pero no hubo tiempo para celebrar mi pequeña victoria. Casi de inmediato, una bandada de pájaros con alas de murciélago se abalanzó sobre mí con sus afilados picos de metal. Poniendo Dawn's Ballad de nuevo en mi anillo, extendí una ráfaga de relámpagos en el aire. Los picos de metal cayeron como moscas, sus alas aún sufrían espasmos por el impacto, mientras rápidamente pasaba a mi siguiente lista de objetivos interminables a la vista. Sylvie se mantuvo unida mientras continuaba luchando contra el ataque de las bestias de mana. Luchó con las alas escondidas y una ráfaga de garras y colmillos mientras teñía el suelo de carmesí. La voz de Sylvie sonó en mi mente: Arthur, estas bestias parecen apagadas. No estoy seguro de lo que hicieron los alacrianos, deben estar controlando a las bestias de mana para llegar al muro pase lo que pase. Dando a mis extremidades pesadas por cortar a través de las duras pieles y exoesqueletos de las bestias de mana, con un respiro, comencé a lanzar más hechizos. Esferas de fuego, agua, relámpagos, orbitaban a mi alrededor quemando y cortando, electrocutando bestias que se acercaban lo suficiente mientras lanzaba hechizos tras hechizo. El terreno se había convertido en un dominio de todos los elementos y algunas partes del suelo se habían quemado con cadáveres todavía en llamas, mientras que otras partes del suelo se habían convertido en un jardín de piedras y picos de hielo. El olor metálico de la sangre fresca, junto con el olor a piel de carne quemada, se mezclaron en el aire, haciendo que el paisaje devastado fuera aún más insoportable. Sin embargo, el punto de inflexión fue cuando las bestias de mana de clase S comenzaron a llegar. El primero fue un felino humanoide de apenas el doble de mi altura, hecho de puro músculo, pelaje y garras. Me lancé esquivando su patada con garras mientras le cortaba el cuello. La sangre se me subió a la cabeza, ahogando todo lo que no fuera el oponente frente a mí. La bestia, que tenía la capacidad de matar a sus víctimas mucho antes de que pudiera tenerla, siseó y se balanceó hacia mí. Sus musculosas patas traseras dejaron huellas en el duro suelo, su cuerpo apenas visible, pero sus ataques fueron lineales. Con un pulso trónido, la sensación de electricidad recorría mi cuerpo me dejaba aún más concentrado. Retiré mi espada verde azulado una vez más, marcó el comienzo de nuestra segunda ronda. El mundo que nos rodeaba se volvió borroso mientras disfrutaba de la batalla. Cada golpe de sus garras infundidas de mana dejaban profundos cortes en la tierra y a menudo en bestias de mana cerca. Cada ataque fallido del felino clase S fue un ataque exitoso mío, ya que Dawn's Ballad dejó su marca en el elegante pelaje con rayas de la bestia. Casi había olvidado mi objetivo mientras dominaba a la bestia de mana clase S, jadeando por respirar y la sangre por su pelaje. La bestia de clase S retrocedió con cautela. Ni siquiera logró dar 4 pasos antes de que lo alcanzara y le cortara el cuello. Cogiendo la bestia de clase S muerta por el pescuezo, dejé escapar un rugido. Las bestias de mana que me rodeaban, sin importar cuán desquiciadas y salvajes se habían vuelto, debido a que los alacrianos la corrompían, comenzaron a temblar de miedo. Luchar contra innumerables bestias me convirtió lentamente en una bestia. Sin embargo, otra parte de mí fue que lo disfrutó. Estar rodeado de muerte, pero nunca haber sido capaz de matarme libremente, podría haber tenido algo que ver con eso. Los innumerables duelos en los que
había luchado en mi vida anterior habían sido supervisados y registrados por reglas y leyes, pero aquí era diferente. Sylvie me dijo que recordara que esta era una batalla para proteger y no para matar. Me había perdido a mí mismo, en lo harto de la libertad de causar estragos, había actuado como una fiera soltada de su jaula. Finalmente sobrio, pude sentir los dolores y las heridas que ni siquiera sabía que existían. Fue entonces cuando sentí el siguiente. Antes de que pudiera verlo u oírlo, lo sentí. Incluso entre el zumbido de innumerables bestias de mana que marchaban, los pasos de la bestia de mana que en particular sacudieron la tierra, no me tomó mucho tiempo para ver la monstruosidad imponente que pisoteó a otras bestias como si fueran insectos. Incluso cuando estaba sobre 4 patas, tenía unos 3 picos de altura y cada centímetro de su cuerpo estaba cubierto por una piel metálica. Picos brotaron a lo largo de su columna y al final de su hocico parecía un tronco que había un orbe de metal abollado del tamaño de la cabeza de Sylvie. Sylvie preguntó si necesitaba ayuda, sintiendo mi miedo mientras veía a la colosal bestia avanzar. Aún no, le dije, poniendo 2 balas de nuevo en mi anillo. Lancé un arco de relámpagos a la bestia, pero ni siquiera se inmutó mientras seguía avanzando hacia mí. Balanceó su hocico como un mayal, golpeando a las bestias de mana de izquierda a la derecha. Las bestias de mana que tuvieron la suerte de evadir su hocico pronto fueron pisoteadas por sus gruesas pezuñas mientras cargaba contra mí. Fue entonces cuando lo vi, era un humano. El mago alacriano, que había estado cabalgando entre 2 o 2 picos de la espalda de la bestia de clase S, estaba desesperado por salvar su vida. A esta distancia, era fácil decir que esto no formaba parte del plan. Las bestias de mana más débiles parecían casi sedadas y en su mayoría ignoraban a Sylvie y a mí incluso cuando las matábamos. Las bestias de mana de niveles más altos, aparentemente, poseían su propia voluntad incluso contra las luchas de los alacrianos. Un plan comenzó a florecer en mi cabeza mientras observaba al mago luchar con lo que parecía ser una piedra negra en su mano. Lancé una bola de fuego a la enorme bestia y le di en la cara. La esfera en llamas salpicó su piel metálica sin ni siquiera una marca, pero el hechizo hizo su trabajo. La bestia bramó y levantó las patas delanteras con ira. El mago alacriano apenas pudo aguantar, pero la bestia gigantesca no se detuvo allí. La bestia intentó aplastarme con su hocico y yo, por otro lado, seguí lanzando hechizos apenas lo suficientes fuertes como para molestarlo mientras volaba a través de la horda de bestias. La bestia mamut creó un camino pavimentado en diezmar y aplastó cadáveres mientras continuaba persiguiéndome. Usé todos los métodos creativos que en mi cerebro pudo pensar para poner a la bestia lo más furiosa posible mientras le cortaba lentamente. Clavé púas de tierra en sus pezuñas, cubrí el suelo con hielo para que se deslizara, pero mis hechizos a medias no estaban haciendo nada. El fuego parecía funcionar mejor para molestar a la bestia, pero cuando le disparé otro hechizo, un escudo translúcido parpadeó en su camino, bloqueando mi hechizo antes de que pudiera golpear. Le dije a Sylvie que necesitaba su ayuda mientras conducía a la bestia hacia donde podía sentir que Sylvie estaba peleando, y le dije que la sujete todo el tiempo que pueda. Despejando a las bestias a mi alrededor con una ráfaga de viento, esperé mientras la bestia gigantesca corría hacia mí. Tomando una respiración profunda, esperé el momento justo cuando las patas delanteras de la bestia estaban a punto de tocar el suelo mientras cabalgaba. La presión, el tiempo y la distancia combinados hicieron que el hechizo fuera mucho más difícil, pero como un mago de núcleo blanco se sentía natural. A mi orden, el suelo justo debajo de las patas delanteras de la bestia se astilló, enviando a la bestia a estrellarse contra el suelo. Sin embargo, con la velocidad que había acumulado, su impulso continuó llevando a la bestia y al mago hacia mí. Esperé justo antes de que la bestia estuviera lo suficientemente cerca antes de activar vacío elástico. Con mi control sobre el éter y el mana dando pasos agigantados durante mi ascenso a la etapa del núcleo de mago blanco, combiné el arte de mana de pausa en el tiempo solo en la bestia y el mago. Incluso con el rango reducido, el tamaño de la bestia hizo que mi núcleo de mana protestara. Sin embargo, insistí esperando el momento justo hasta que Sylvie estuvo a punto de estrellarse contra la bestia. Inmediatamente, liberé vacío estático y salté fuera del camino, casi chocando contra la mandíbula abierta de una bestia de mana reptil. La fuerza del descenso de Sylvie contra la bestia envió una onda expansiva de viento y escombros a su alrededor. Sin tiempo para descansar, corrí hacia la gigantesca bestia que estaba aturdida, pero todavía viva y luchando por escapar del agarre de Sylvie. Salté encima de la espalda de la bestia, levanté al mago inconsciente y lo tiré al suelo. La piedra negra alargada se le cayó de las manos.
Después de levantarlo, formé una punta de hielo en mi mano y la clavé en el muslo del mago. El alacriano, sorprendido al principio de estar despierto y de verme, sucumbió rápidamente al dolor pulsante que irradiaba su muslo sangrante. Antes de que pudiera siquiera tener la oportunidad de hablar, le acerqué la piedra negra a la cara y le dije si esto controla a las bestias de mana. Sus ojos se abrieron e hizo un golpe desesperado contra la piedra. Conjuré una púa de piedra empalándole la mano al suelo, dejó escapar otro grito y las bestias de mana que olían la sangre de la presa comenzaron a acercarse. Estaba a punto de volver a preguntar cuando me di cuenta de que el mago estaba a punto de morderse la lengua. Rápidamente sujeté su lengua quemando y abrazando su herida. El mago dejó escapar otro gemido ahogado antes de que le congelara la boca. El mago me miró fijamente con sus ojos presos del pánico mientras los fragmentos desnudados de la piedra negra caían en mis manos. Hubo un momento tenso mientras esperaba que sucediera algo en medio de la zona de guerra, además del caos que ya se había producido. De repente, como si se hubiera encendido un interruptor, todas las bestias de mana en las cercanías parecían haber sido provocadas por mi acción. A los ojos de las bestias de mana, ahora ardían con furia. Sin embargo, no solo fue hacia mí, las bestias de mana comenzaron a gruñir y a mirarse unas a otras, mostrando los colmillos, garras y cuernos. No pasó mucho tiempo antes de que el infierno se desatara. Las bestias se balancearon unas sobre otras sin dejar siquiera una apariencia de cordura entre ellas. Sacando rápidamente las dos espadas, me convertí en una ráfaga de espadas. Corté y apuñalé los signos vitales de las bestias de mana que me atacaron hasta que un montón de cadáveres ensangrentados se acumularon bajo mis pies. Sin embargo, a pesar de la masacre que cayó sobre aquellos que se acercaron, las bestias de mana continuaron atacando y despreciando sus vidas como si estuvieran poseídas. Sylvie dijo que no podía aguantar más. Me volteé para ver a la gigantesca bestia liberarse, con los ojos fijos en mí mientras pateaba el suelo, preparándose para cargar mientras la pila de cadáveres seguía creciendo. La forma en la que la bestia me miraba con furia seguía indicando ira, pero el acto muy específico y amenazante de desgarrar el suelo mostraba cierto nivel de inteligencia. Demostró que no estaba pensando en cargar a ciegas como antes, sino esperando a que yo reaccionara de alguna manera a su acto de agresión. En cuanto a mí, en lugar de tener el flujo de reacción ante la gigantesca bestia, estaba ocupado con las interminables bestias de mana que aparecían empeñadas en arrancarme las extremidades. Suficiente, rugí liberando cada gramo de intención asesina que había reprimido con el tiempo. A simple vista nada había cambiado, pero cualquiera que tuviera un ápice de sentido común lo sentía. Incluso las bestias, tan trastornadas como estaban, se congelaron en seco y empezaron a temblar por instinto. Ahora las bestias a mi alrededor retrocedieron por miedo, mientras que algunas de las más débiles incluso colapsaron. Con finalmente algo de espacio para respirar, di un paso hacia la bestia gigantesca. Un camino se abrió. Mientras caminaba, las bestias de mana no podían soportar estar demasiado cerca. Miré a los ojos al colosal monstruo de clase S que sobresalía sobre el mar de bestias de mana, causando estragos entre sí, dirigiendo la totalidad de mi incesante sed de sangre. El monstruo colosal rompió el contacto visual conmigo. Su cuerpo se aflojó. Finalmente, con un aullido de tristeza, la bestia de clase S se volteó y se fue, pisoteando a las bestias de mana más pequeñas con cada paso. Ha pasado un tiempo desde que sentí tu sed de sangre, dijo Sylvie mientras se unió a mi lado. Sin embargo, parece que solo funcionan las bestias más inteligentes y poderosas. Las bestias de mana, que habían sido paralizadas temporalmente por mi intención, se habían liberado rápidamente y habían reanudado su ola de mutilaciones.